En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, jueves 29 de febrero del año 2024, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y a quien Dios mediante también llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero sí nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor los bendiga por medio de su bendita palabra. Vamos a orar para presentarnos delante de nuestro Dios. Incline su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, solamente en su mente lleve la oración de agradecimiento a nuestro Dios. Oremos. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, porque tus misericordias son nuevas cada día. Nos permites ver la luz de este nuevo día. En nuestra salud tú estás presente, a pesar de nuestras adversidades y la situación en la que vivimos. Tú pones los medios para que podamos estar bien, y te damos las gracias infinitamente. Ahora, permite, Padre Eterno, que en estos momentos en los cuales hemos de tomar una reflexión para nuestras vidas, sea tu Santo Espíritu el que guíe a tu siervo, que sea un instrumento por el cual tú puedas enseñarnos, Padre Eterno, qué es lo que quieres en nuestras vidas, corrección en nuestras vidas, la guía y la paz y la tranquilidad. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo y te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado nuestro, Cristo Jesús. Amén. ¿Me puedes sacar una copia, por favor, de los libros? Amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el libro de Génesis en el principio y estamos viendo en esta parte clara el diluvio, el hombre escogido para preservar la humanidad y la simiente piadosa durante la destrucción del mundo. Vamos a ver en esta reflexión la gran preservación de la vida, la salvación que Dios nos da y el remanente que siempre debe haber y que Dios ve para nosotros. El texto bíblico que tenemos como base está en Génesis capítulo 8, versículo del 1 al 14. Y dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y vio un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Amén. Podemos observar que pasaron 40 días de lluvias torrenciales,
para Noé y para toda la familia que estaba con él, para los animales. ¿Cómo sería la situación en la cual estaban ellos ahí adentro? Nosotros acabamos de pasar hace unos años una pandemia. ¿Cómo la vivimos nosotros en nuestros hogares? Sin poder movernos, estando unos con otros. En muchos hogares podemos ver que hubo dificultades, otros hubo más apego hacia la familia, en otros se destruyeron nuestros nervios, hubo enfermedad en nuestras vidas, pero no por la pandemia, sino por el encierro en el cual vivíamos y en el cual padecíamos y nos afectó nuestra vida. Incluso muchos de nosotros nos volvimos tan comodinos que ahora, en vez de reunirnos en un lugar de adoración, queremos ver todas las predicaciones, las alabanzas, las oraciones por medio de alguna plataforma. Y eso no es malo, porque en el tiempo en el cual pasó la pandemia, fue un medio que Dios puso para que pudiéramos estar en contacto con nuestro Dios, pudiéramos tener una comunión. Pero hoy en día que ya no necesitamos de estar en nuestras casas, sí necesitamos reunirnos, porque el amor de todos se reúne. En la reunión de los santos hay una unión. Si tomamos en contexto cómo estuvimos nosotros en ese encierro, cómo estaría Noé, que fue mucho con más dificultad la forma en la cual estuvo viviendo en el arca, porque estaba totalmente cerrado, no salían para nada absolutamente. Si podemos observar en la lectura que acabamos de escuchar, que él solamente desde una ventanita lanzó a un cuervo y lanzó una paloma para verificar si ya tenía la tierra estaba seca, y lo único que hizo fue abrir esa ventanita y volver a meter a la paloma. El cuervo pues ya en un momento dado no regresó porque no necesariamente porque hubiera muerto, sino que también en ese tiempo tenemos que considerar que comían los cuervos, o que comen actualmente. Pues si los cuervos son carroñeros, y seguramente en ese tiempo de Noé, ¿cuántos muertos habría en ese tiempo? Y sobre toda la tierra. Estamos hablando de animales, estamos hablando de peces, estamos hablando también de seres humanos, los cuales pudieron haber muerto en ese tiempo, y pues los animales, en este caso el cuervo que era carroñero, pues se iba a dar un festín realmente de alimento, no tenía a qué regresar. En cambio la paloma, la cual para nosotros y para el tiempo de Noé da un significado de paz, de espiritualidad, y más cuando trae en su pico, como vimos, una hoja de olivo, que es una bendición. El olivo, ¿qué hacemos con el olivo nosotros? Pues lo usamos para la unción. Entonces es una paz y tranquilidad que nos conlleva el que haya llegado esa paloma y el que haya regresado. De esa manera podemos ver que Noé se dio cuenta que ya las aguas habían bajado. Entonces, para el tiempo de Noé, en el cual estuvo con toda su familia, con todos los animales, dentro del arca, sin poder observar absolutamente nada más que agua, ha de haber sido una situación pues tremenda, preocupante incluso, ¿no? Porque pues no ver tierra firme, ver a lo mejor tantos cadáveres flotando en las aguas, no poder salir ni siquiera pues a observar algo más que pura lluvia o pura agua. Pues ha de haber sido una situación preocupante. En algún momento no nos dice la lectura que él perdió la fe. Él estuvo tranquilo, él estuvo en paz, confiando plenamente en Dios. Desde el momento en el que Dios lo escogió y le habló, le dio una promesa, ¿sí? Él hizo un pacto precisamente con Noé, que podemos ver en Génesis 6:18. Ese pacto lo cumple precisamente cuando empieza esta narración. Ese pacto dice así, Génesis 6:18, hablándole a Noé, nuestro Dios: mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer
y las mujeres de tus hijos contigo. Es un pacto de protección de parte de Jehová nuestro Dios hacia ese hombre, porque había visto en él que él era un hombre recto, ¿sí? Había visto en él que tenía buenas cualidades. Vemos ahí en ese aspecto dos cosas. Una, Dios cumple los pactos. No es que se haya olvidado, porque empezamos la lectura viendo y se acordó Dios de Noé. No es que se olvide Dios de Noé, ¿sí? Es una afirmación que hace el escritor precisamente con la intención de que nos demos cuenta que Dios siempre está al tanto de nosotros, cumpliendo el pacto que hace con Noé, y él cumpliendo y reafirmando ese pacto en el momento en el que voltea a verlo. Cuando vemos y en segunda situación, vemos que Noé también tiene confianza en Dios, tiene una fe inquebrantable, despreocupada, porque sabe que Dios es quien lo está cuidando, guiando. Seguramente cuando construyó el arca, pues muchos se habrán reído de él o habrán visto situaciones, y aún así Dios lo protegió de cualquier mal. Cuando empezó a ver la lluvia, muchos incluso habrán querido subir al arca, mas Dios estableció el pacto solamente con Noé y su familia, y no permitió que nadie más abordara esa barca. Hubo cuidado de parte de Dios. Todo eso que observó Noé le dio a él esa fe en que podía confiar y poner todo en manos de Dios. A pesar de los 40 días que pasaron, Noé tuvo esa confianza y continuó cuidando Dios de él. Cuando vemos en Génesis 6:18 la situación ahora, vamos a ver ese contexto, pero ahora en nuestras vidas. Actualmente podemos ver que también con nosotros ha hecho un pacto Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema para nosotros como seres humanos es que Dios tiene un pacto con nosotros, pero nosotros como seres humanos solamente buscamos la salvación, buscamos el que nos convenga ese pacto, y nos olvidamos lo que hizo Noé en esta lectura. No cumplimos ningún compromiso con Dios. Como nos dice el apóstol Pablo en los Efesios, que no es por obras. Nosotros seguimos pensando en que esa bendición que Dios nos da, esa gracia que Dios nos da, no necesitamos hacer absolutamente nada porque su gracia nos salva. Y no, estamos equivocados. Realmente nosotros tenemos que también esforzarnos por cumplir con Dios un compromiso, observando lo que Dios hizo hoy por nosotros, ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Poner nuestra confianza en Dios, porque Él es quien nos ha hasta este momento sustentado. ¿Cuántas personas el día de ayer o en la noche se acostaron y hoy ya no pudieron ver la luz de nuestro nuevo día? Por cuestión de horas. A veces es cuestión de minutos para que nosotros ya no podemos ver la luz del nuevo día. Mas sin embargo Dios nos ha sostenido, cuidado hasta este momento. Nos ha puesto su protección, porque Él fue el que nos escogió. Ahora, ¿qué pacto hizo con nosotros? Vamos a dar una lectura en Jeremías capítulo 32, del 38 al 40, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y nos diera salvación. Nos dice algo para nosotros, que llega hasta nosotros hoy en día, ese pacto que llega para nosotros. Dice Jeremías 32, 38 al 40, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás a hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Cuando el escritor nos da estas bellas palabras de esperanza, tenemos que tomar en cuenta todo lo que Dios hizo para que hasta nosotros se cumpliera este pacto. Nosotros no teníamos ninguna esperanza, podemos haber vivido como seres humanos buenos, como buenos ciudadanos, en los cuales me levanto, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, me voy a trabajar, doy el sustento para mi hogar, y el día de mañana o después de un tiempo voy a morir, y muchas veces pienso, pues yo hice bien, no importa que me muera, ya me muero y no tengo ninguna esperanza y voy a quedar. Hay muchos que piensan que al morirse van a reencarnar en otra persona, o hay muchos que piensan que al morirse se van a ir al cielo o inmediatamente con Dios porque se portaron bien, pero realmente no ha habido un compromiso ni un conocimiento verdadero de Dios. A veces podemos nosotros pensar que hacemos todo bien, pero no tenemos ninguna esperanza, mas sin embargo, después de este texto, después de estas palabras, podemos entonces añadir y decir, como dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que si creemos en Él tengamos una vida eterna. Pero a veces nosotros los seres humanos, si leemos más adelante lo que dice Juan, queremos más las tinieblas que la luz verdadera de Dios. ¿Qué nos ofrece Dios? Esta vida en la que estamos actualmente es pasajera. Es una prueba para nosotros y corregir nuestra manera de vivir, ya que cuando venga nuestro Señor por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo, nos heredará a los que Él escogiera una vida eterna. Debemos de buscar precisamente tener esa vida eterna, pero cuando creemos en Cristo, también llegamos a pensar que todos van a ser salvos, que todos se van a salvar por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y podemos observar en varias partes de las Sagradas Escrituras que no todos se salvaron, incluso el pueblo escogido cuando estuvo en Egipto y salieron de Egipto y pecaron contra el Señor, no todos vieron la tierra prometida, solamente un remanente, esa nueva generación que realmente se acercó a Dios de todo corazón, que realmente obedeció a Dios, que permitió que Dios entrara en sus vidas para ser cuidados por Dios. Nosotros tenemos que precisamente observar que no todos van a salvarse. Tengo yo que mejorar mi vida y ser agradable mi vida para Dios, para ser parte de ese remanente, así como con Noé. No todos salvaron, solamente este hombre recto y su familia. Para eso, primero tengo que yo corregir mi manera de vivir y de ese modo buscar ayudar a mi familia, a mi comunidad, a mis hermanos espirituales y carnales, para que todos lleguemos precisamente a esa vida eterna. ¿Qué tiene el Señor para nosotros en ese pacto que envió por medio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer precisamente Hebreos capítulo 10, versículos del 16 al 18, para reafirmar ese pacto que tiene Dios para hoy en día nosotros los que escuchamos la palabra de Dios y que tenemos que ser hacedores de la palabra. Hebreos 10, 16 al 18 dice así: Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense, no me lo está diciendo un ser humano, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, versículo 17 dice así, añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense nada más qué hermoso es el Señor cuando nosotros lo aceptamos y buscamos su corrección y buscamos no vivir esta vida que es pasajera, sino buscar esa vida eterna que nos está prometiendo a todos los que somos fieles con Él. Leeré el versículo 17 nuevamente y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, donde el Señor mandó nuestro Dios a su Hijo unigénito para que perdonara Él nuestros pecados, para que por medio de Él fueran perdonados nuestros pecados. Sigue diciendo el escritor: no hay más ofrenda por los pecados, porque ya recibimos una ofrenda eterna, que es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora tenemos que buscar precisamente cumplir ese pacto que Dios hizo con nosotros. Lo leeré en el versículo 16 de Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tenemos nosotros hoy ese pacto con el Señor de que nos va a dar la salvación. Las leyes nos sirven para corregir nuestros errores, para corregir nuestra manera de vivir. Muchos piensan que las leyes ya no deben de cumplirse, que ya las leyes fueron abolidas en la crucifixión, pero el cumplir la ley que está en nuestra mente y en su corazón nos sirve para agradar a nuestro Dios, para alcanzar ese pacto que quiere Dios con nosotros. Así nos lo vamos a ver, miren. Romanos capítulo 3, versículo 20, nos va a decir para qué nos sirve la ley precisamente. ¿Cuál es la finalidad de la ley de Dios en nuestras vidas y si la debemos de cumplir? Aquí lo dice. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Fíjense lo que dice esta primera parte. Yo trato de cumplir toda la ley, pero no va a ser motivo para que yo tenga ya la vida eterna asegurada. No es eso. La ley me va a servir para qué. Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte de este texto. Romanos 3:20 en la segunda parte dice así: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si vemos más adelante, nos dice que el pecado nos lleva a la muerte, pero lo que quiere darnos nuestro Señor es quitar todos esos pecados y ser parte de esa gloria de Dios. Entonces yo la ley la voy a conocer, la tengo que reconocer, la tengo que procurar cumplir, porque por medio de esa ley de Dios voy a poder alcanzar el conocimiento de Dios y no pecar delante de Él. Es importante entonces para nosotros el analizar qué es la ley de Dios. Estamos en una lucha constante, así como Noé en un momento dado tuvo pensamientos encontrados en él, pero el apóstol Pablo nos dice esto, miren, la lucha que debemos de tener nosotros, debemos de poner en manos de nuestro Dios, y aún así, esforzarnos nosotros. Romanos 7:21 dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el apóstol dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero hay un mal dentro de mí. Sigue diciendo el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi pensamiento, en mi ser, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vean nada más que lucha de este varón, a pesar de conocemos quién fue el apóstol Pablo. Él buscaba la perfección y agradar siempre a Dios, y aún así él tenía este conflicto y esta lucha en su misma mente y en su cuerpo.
nuestro Señor Jesucristo nos lo dice y nos lo expresa de una manera más hermosa y dice: mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Añade el apóstol Pablo en Romanos 7:24 y dice así: miserable de mí. Es una afirmación que dice él: miserable de mí. Y pregunta después de la afirmación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Solamente nuestro Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Acercándonos más a Él, teniéndose en consideración que Dios es quien nos rescató, buscándole constantemente, y esta ley, conocerla. Ya cuando nosotros la conocemos, ya nosotros podemos llevarla a cabo en nuestras vidas sin ninguna dificultad, ¿sí? Vemos otro aspecto que le pasó a Noé precisamente antes de salir del arca. Dios hizo parar un viento, con un viento fuerte sobre la tierra, esas lluvias torrenciales, esa agua se empezara a secar, empezara a retirarse y poderse el arca poner sobre los montes Arad. Arad, ¿qué significa? En palabra griega, Arad quiere decir suelo santo o tierra santa. Entonces, Arad o los montes de Arad es un lugar santo o una tierra santa donde se postró el arca. Fíjense nada más hasta dónde nuestro Señor nos puede mostrar con este símbolo, que desde aquel tiempo el agua es un símbolo de limpieza. Limpieza para la tierra, limpieza para la maldad, limpieza para todo lo que estaba dañando a los demás seres humanos. ¿Qué limpieza hemos recibido nosotros? Precisamente cuando vamos y somos bautizados, tenemos esa limpieza que no nada más es en nuestro cuerpo, sino más bien es en nuestra manera de seguir a Dios, de conocer a Dios. Nos da un verdadero conocimiento de qué es Dios en nuestras vidas y nos llena de diferentes dones para el servicio de Dios, no para nuestro servicio. Todo lo que antes pensábamos que era después del bautismo una situación en la cual yo soy grande, soy bueno en todo lo que hago, no. Ahora se vuelve una bendición para todo el pueblo de Dios, para mi familia. Entonces, el agua da una limpieza precisamente en aquel tiempo y nos da una limpieza hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo es el que calma todas las aguas y hoy en día lo ha hecho de diferentes maneras. En el tiempo precisamente de los apóstoles, dice el Evangelio de Mateo 8:26, y Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Fíjense nada más qué diferencia cuando nuestro Señor reprende a estos varones que, a pesar de que estaban con Él, tenían poca fe. Imagínense Noé con su familia, solo, y teniendo esa fe precisamente fuerte, firme. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que estaban con Él precisamente y ya lo conocían, les dice: hombres de poca fe. Sigue diciendo la Escritura en Mateo 8:26 en su segunda parte. Entonces se levantó, ¿quién se levantó? Nuestro Señor Jesucristo, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. ¿Cuántas veces sobre nosotros hay una tempestad, hay dificultades, hay situaciones en las cuales digo: ya no puedo más? Mas sin embargo, lo que debo de hacer yo es tener fe, reforzar mi fe, estar tranquilo. No se va a solucionar la situación en el momento que yo diga, sino es cuando Dios lo disponga de esa manera, porque mi vista es muy corta. Yo puedo estar esperando una bendición o una resolución de mi problema momentánea, pero Dios me va a dar una solución que va a ser para siempre, que me va a dar un beneficio más adelante, y no solamente a mí, sino a toda mi familia, así como lo hizo con Noé. Él, la fe que tuvo, fuerte, firme, se la transmitió seguramente a su familia.
y no nada más fue una bendición para él, sino para toda su familia. Así es como debemos esperar nosotros. Dice para nosotros, amados hermanos y estimados oyentes, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué necesitamos estar nosotros haciendo constantemente? Habitar bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaré yo bajo esa sombra, bajo ese cuidado, bajo esa protección de mi Dios. Pero el habitar al abrigo del Altísimo consiste en que yo sea obediente a Él, que sea cuidadoso de lo que Él me está mandando y de lo que Él está ordenándome que yo haga en en cada una de sus palabras, por medio de su bendita palabra, de la palabra de nuestro Dios, por medio de nuestros maestros, por medio de nuestros pastores y líderes de nuestra iglesia, que se esfuerzan día a día en enseñarnos cuál es el camino, incluso con sus propios hechos muestran cuál es el camino que debemos de llevar, porque ellos son obedientes. Nosotros tenemos que entonces, para morar bajo el abrigo del Altísimo, estar conscientes de que tenemos que seguir a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios y recordar que tenemos esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, la cual no nos va a llevar a pecar. Sí. Sigue diciendo el Salmo 91 en el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Tenemos nosotros que confiar en nuestro Dios, porque Él lo que pacta con el ser humano, lo cumple. Esa es la confianza que han tenido y que nos ha demostrado todos los actores del Antiguo Testamento, que son para nosotros una guía y una muestra de cómo Dios ha cumplido lo que ha prometido en tiempo y forma. Así nosotros tenemos que hacer retomar nuestro pacto que tenemos con nuestro Dios, no tomarlo a la ligera y buscar fielmente a nuestro Dios con esa fe con que observamos que Noé y su familia lo hicieron, y tener esa esperanza de que Dios actuará en el momento necesario para que tengamos una vida gloriosa con Él. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos las gracias por permitirnos escuchar tu bendita palabra, Señor. Te ponemos en tus benditas manos nuestras vidas, la de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros líderes, bendito Padre, que nos dan la palabra constantemente. Que tú seas quien nos guía a todos, Señor, que nos lleves a esa perfección y ser un pueblo, Señor, y unos seres humanos que te agrademos a ti, Padre eterno. Perdónanos por nuestras imperfecciones, pero te suplicamos, Señor, que tu misericordia sea siempre para todos y cada uno de nosotros. Gracias por todas tus bondades. Bendice a cada uno de los oyentes de este grupo, y a quien ha de llegar conforme tú así lo decidas esta bendita palabra, Señor, para que sea engrandecido tu nombre, Señor. Te suplicamos, te rogamos todo, pero te agradecemos todo, Padre eterno, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Buen día, paz a vos.